Buenos días, señores estudiantes. Tenemos la culminación del proyecto 2 con la semana número 5. Aprendemos sobre la vida y su diversidad. El tema de esta semana es aplicación de los pasos del método científico. Para nosotros sería la semana número 19. Asimismo, en esta semana vamos a aplicar las asignaturas de educación cultural y artística, física y educación física. El objetivo de aprendizaje es el siguiente. Los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad a partir del estudio de su origen, importancia y retos, y su compromiso para mantener ambientes sostenibles que aseguren la salud integral, la continuidad de la vida y sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y comunicándolos de manera oportuna. Los materiales que vamos a utilizar son los libros de texto de las diversas asignaturas, los cuadernos u hojas de trabajo, lápiz, esfero, borrador, lápices de colores, material reutilizable, cartón, papel periódico, pegamentos, palillos de madera, frutas con forma redonda como limones y huevos, un cordón, una cuchara, un recipiente de plástico, vasos plásticos, un vaso con agua, calculadora y reglas y demás implementos. Muy bien. La ficha pedagógica de esta semana nos trae la actividad 1. Aplica el método científico. Toma en cuenta que el desplazamiento de un vehículo, el paso de la electricidad por los cables, la combustión del papel, la coagulación de la sangre y la transformación de alimentos previamente digeridos en nutrientes esenciales para el cuerpo son algunos ejemplos de fenómenos físicos, químicos y biológicos. Para comprenderlos es necesario aplicar los pasos del método científico, los cuales se describen a continuación. En primer lugar, como ustedes observan, yo he puesto aquí unos gráficos. Tenemos un automóvil que va con una velocidad constante. Por aquí tenemos el paso de la energía eléctrica. Aquí está un gráfico de la coagulación de la sangre. Tenemos la quema de un papel, que es un fenómeno físico. Y cuando las personas ingieren sus alimentos, tienen una transformación biológica. Vamos a ver entonces el método científico. Para ello, primero tenemos que observar esta tabla que nos da la ficha pedagógica, que consta de 7 pasos. La observación. Estudiamos y describimos con la mayor precisión posible los aspectos más importantes del fenómeno que está ocurriendo y queremos explicar. Distinguimos entre lo fundamental y lo adicional. Esa es la observación. El planteamiento del problema, intentamos explicar el fenómeno con los conocimientos previos que tenemos, reunimos toda la información disponible al respecto. La formulación de la hipótesis, con cierta dosis de intuición e imaginación, intentamos explicar el fenómeno o problema detectado y formulamos nuestras hipótesis. Estas hipótesis se construyen sobre el razonamiento del que toda causa origina un efecto. Y aquí viene la parte más importante, la experimentación. De acuerdo con nuestras hipótesis y bajo condiciones controladas, intentamos recrear el fenómeno. Hay que extraer lo esencial del fenómeno y diseñar una réplica simplificada e identificar las variables dependientes e independientes. Luego vamos a registrar los datos. Recogemos estos datos obtenidos de la experimentación en tablas y gráficas para poder estudiar mejor sus posibles relaciones. Inmediatamente, análisis e interpretación de dichos datos, obtenemos una relación que se expresa en forma de ecuaciones matemáticas y estas ecuaciones reciben el nombre genérico de leyes. Y por último, la confirmación de la hipótesis. Si el experimento se confirma que es verídico, o sea, que se confirma la hipótesis que es cierta, las leyes deducidas tendrán validez. Cualquier persona podrá comprobarla y se cumplirá siempre y en todo lugar, en las condiciones fijadas. En este caso, habrá que volver al punto número 3 para formular una nueva hipótesis y empezar de nuevo. Entonces,
Estos, estos son los pasos, señores estudiantes, del método científico que vamos a emplear para elaborar nuestros ejemplos, ¿correcto? E inmediatamente yo les voy a dejar aquí un ejemplo para que ustedes puedan también crear el método científico. Esta es la primera parte, ¿no? Vamos viendo. Nuestro tema es el desplazamiento de un vehículo. Todos hemos visto en la vida real, en las carreteras, en las autopistas, carros, camiones, motocicletas, entre otros, que hay ocasiones que se dirigen con velocidad constante o también con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual, por ejemplo, la aceleración va variando, va aumentando y también van aumentando la distancia. Bueno, en este caso, yo les voy a dejar aquí un ejemplo sencillo y fácil para explicar los 7 pasos del método científico. Vamos a ver por parte. Aquí tenemos la observación. Tenemos un vehículo que está en estado de reposo, es decir, en el tiempo cero, no ha transcurrido nada de tiempo, tiene cero. Pasa un tiempo número 1, han pasado 2 horas, quieren saber esta distancia que ha recorrido en el punto A. Luego pasa el reloj, pasan las horas y sucede que tienen 4 horas, quieren saber la distancia B. Y luego pasan 6 horas y quieren saber la distancia número 3 en el punto C. Y por supuesto, nos están dando una restricción, que la velocidad es constante, es decir, no hay cambios de aceleración ni nada. Solamente se dirige con una velocidad constante de 10 kilómetros por hora. Este paso entonces se llama la observación. ¿Por qué? Porque estamos observando, estamos analizando cada uno de los elementos que va a tener este método científico a través de los gráficos, por supuesto, y sus determinados datos. El planteamiento del problema. Vamos a formular de qué se trata este problema. Aquí dice, vamos a determinar el desplazamiento del vehículo en el punto A, en el punto B, en el punto C, cuando mantiene una velocidad constante de 10 kilómetros por hora. Es decir, vamos a encontrar esas 3 distancias cuando han pasado de 2 horas en 2 horas y en 2 horas. 2, 4 y 6 horas. Muy bien. Ahí está el planteamiento del problema. Y bueno, tenemos la formulación de la hipótesis. Tenemos que decir que la hipótesis puede ser verdadera como puede ser falsa, pero no puede ser ambas a la vez. Entonces, al comprobar una hipótesis, por ejemplo, yo le he puesto aquí entre comillas, nuestra hipótesis va a ser la siguiente. La velocidad del vehículo constante provoca intervalos de tiempos iguales en distancias iguales. Vamos a ver si que eso es cierto. Para realizar nuestro siguiente paso, que es la experimentación, por ejemplo, usted puede utilizar en sus casas un carrito, puede utilizar un cronómetro y en ocasiones, cuando, por ejemplo, las personas van en sus vehículos, encuentran en unos paneles que tienen unas agujas que van marcando los kilómetros por hora. Esto se identifica como el odómetro o el velocímetro que ustedes lo conocen. Podemos ver, por ejemplo, en los vehículos, tenemos las revoluciones por minutos que van corriendo en un determinado tiempo. Y resulta que es muy importante, la experimentación te ayuda a comprobar si esa hipótesis que tú estás diciendo es verdadera. A través de un cronómetro con un tiempo específico que viene dado en centésimas de segundo también, podemos descubrir ciertos valores que se acerquen a nuestra realidad. Y eso, por supuesto, por eso les muestro aquí este gráfico, pasa en los vehículos, en las busetas, en los taxis, en los camiones, que van marcando. Por ejemplo, aquí ha marcado 200 kilómetros por hora. Acá marca un total casi de 4 por mil, son 4000 revoluciones por minuto que va ese vehículo. Bueno, la experimentación entonces lo que trata de decir que tú tienes que utilizar materiales físicos para poder comprobar tu experimento con relación a esa hipótesis. Y veamos, luego que hemos deducido nuestro gráfico que teníamos en la parte de la observación, tenemos el registro de datos. Hemos empleado una tabla de valores en el cual
en la primera columna está representado el tiempo desde 0, 1, 2, 3, pasando de 2 en 2, 0 horas, el tiempo 1, 2 horas, el tiempo 2, 4 horas y el tiempo 6, 6 horas. Muy bien. Ahora, este gráfico resulta de la parte de la análisis e interpretación. Estos dos están relacionados, estos dos pasos. Si nosotros empleamos la fórmula general o la fórmula principal del movimiento rectilíneo uniforme, en el cual nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, podemos despejar la distancia y me va a quedar la fórmula que tiene en la parte superior, velocidad por tiempo. La B minúscula significa velocidad, la D distancia y la T el tiempo transcurrido por ese móvil. Entonces, si aquí nos han dado una velocidad constante, la velocidad va a ser para todo el recorrido. Entonces, yo, por ejemplo, aquí, para calcular la distancia 1 que me pidieron, reemplacé los 10 kilómetros por hora y lo multipliqué por el primer tiempo, por el tiempo de 2, y me da un total de 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque hora, con hora en el numerador se eliminan, entonces me quedaría 20 kilómetros por hora. Asimismo, si quiero hallar la distancia 2 en el desplazamiento 2 de recorrido por vehículo, aplico la velocidad 10 kilómetros por hora por el tiempo 2, que es 4, me quedaría un total de 40 kilómetros. Y si aplico la velocidad de 10 kilómetros por el tiempo 3, que acá tenemos que son 6 horas, lo aplico aquí, 6 por 10 son 60 kilómetros. Entonces, hemos tenido, bueno, el de 0 no lo vamos a hacer porque permanece en 0, parte del plano cartesiano en el origen, ¿ya? Y tendríamos estos 3 puntos que ustedes pueden ver. En el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la distancia recorrida. Aquí tenemos una relación entonces entre distancia-tiempo. Aquí está 2 horas, recorrió los 20, las 4 recorrió los 40 y las 6 horas recorrió los 60 kilómetros. Muy bien. Y si unimos estos puntos, nos va a dar una recta, que esta para mí sería una pendiente, que en matemáticas, por supuesto, es para nosotros la velocidad en cada tramo, en cada desplazamiento recorrido, es la misma. Por eso se dirige hasta dónde? Hasta el infinito en este caso, ¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces registro de datos y análisis e interpretación. Esto de aquí te estoy dejando como ejemplo. Veamos la parte última. Nos dice la confirmación de la hipótesis. Nosotros vamos a colocar como nuestras conclusiones de lo que hemos obtenido con relación a nuestro problema. Para ello, por ejemplo, yo empleé el mismo gráfico y dije, recorre distancias iguales en intervalos iguales. En este experimento se ha comprobado eso, que la variación del tiempo va entre 2 horas y la variación de la distancia recorrida va de 20 kilómetros, de 20 en 20. La recta de color rojo significa que la velocidad es constante, señores estudiantes. Este es un ejemplo del método científico. Ya mismo vamos a ver otro. Continuamos. Tenemos en la actividad 2, comprobación práctica de las leyes de Newton. Para el producto de nuestro proyecto, vamos a modelar las leyes de Newton. Para ello, primero vamos a verificar que se cumplan los pasos del método científico y su respectiva aplicación de las leyes. La actividad 2 dice, identifica los pasos del método científico en el siguiente resumen de las leyes de Newton. Miren que aquí sí te están dando el tema. Te está especificando que tú tienes que utilizar esos 7 pasos del método científico en estas leyes de Newton. Esto es la primera ley de Newton, que tú lo vas a encontrar en el texto de física de primero. La primera ley de Newton, todos conocemos, anteriormente vimos que es la ley de la inercia. Un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él. O bien si las fuerzas que actúan sobre ellos es nula, por supuesto. Aquí vemos una persona que se está columpiando, pero luego vemos una persona en la parte de atrás, cuando ya le comienza a empujar, como que
obstruye lo que es la inercia, es decir, le saca de ese momento de inercia, pero mientras él se está balanceando constantemente, estaríamos aplicando una inercia, pero en caso de que alguien lo empuje o lo saque por ejemplo, del columpio, ya se estaría rompiendo lo que es esa ley de Newton, ¿ya? Pero por lo tanto, ahorita tenemos la ley de la inercia. Es como que yo especificaba, tú vas en un vehículo, si el carro frena, tú te vas para adelante, pero si el carro acelera, tú te vas hacia atrás. Entonces te saca del momento de inercia. Esa es la primera ley. La segunda ley de Newton viene a ser la ley fundamental de la dinámica, que es la ley de la fuerza que conocemos. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, este adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad fuerza igual masa por aceleración. Si yo me percato en esta fórmula, la masa y la aceleración se están multiplicando. Significa que están en forma inversamente proporcional. Mientras mayor es la masa, la aceleración disminuye, ¿correcto? Eso nos quiere decir. Y la fuerza con relación a la masa y a la aceleración están en forma directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le das a un objeto cualquiera, tú le lanzas con una mayor fuerza, va a adquirir, por supuesto, una mayor aceleración. Es decir, mientras la fuerza aumenta, la aceleración también tiende a aumentar. Muy bien. Aquí la gráfica de sería nuestro experimento. Aquí está en la parte de experimentación. Vemos dos carritos que están siendo impulsadas por unas pesas, que ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí la ficha pedagógica nos da también una tabla relacionada con la fuerza y la aceleración. Entre las dos variables tenemos la división y vemos que todas salen 0,25. Es decir, hay una masa que es constante. Ya, por ejemplo, al despejar de esta fórmula, si yo tengo fuerza, esta aceleración pasa a despejar, tendríamos la masa solita. Aquí está de manera constante. Pero miren, dense en cuenta que si la fuerza, es decir, las pesas, van aumentando de 0,25, 0,50, 0,75 y 1, miren que la aceleración va aumentando también. Por eso yo especificaba que la fuerza y la aceleración están de manera directamente proporcional. Vamos a ver. Acá tenemos la tercera ley de Newton. Si nosotros nos podemos analizar estos gráficos, dice, si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción sobre otro cuerpo, que este a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza, ¿qué denominamos reacción con el mismo módulo y la misma dirección, pero sentido contrario? Miren, observen a la persona que va a proceder a realizar su proceso de natación. Está siendo impulsada, aquí se va a impulsar sobre lo que es la pared de la piscina, acción, y la pared de la piscina reacciona sobre los pies de la persona, impulsándolo hacia atrás, y adquiere un movimiento. Esa es la famosa ley de la acción y reacción. Lo mismo sucede con este anfibio, que es una rana. Tenemos una acción está aquí sobre una rama, comienza a impulsarse, acción, cuando ya está sobre el aire, reacción, y ahí provoca lo que es el movimiento. Aquí dice, una rana empuja la hoja con sus anclas. La rana también recibe una fuerza que hace que se eleve en el aire. ¿Sí ven? Y por acá dice, al iniciar una carrera, una nadadora aplica una fuerza contra la pared. La nadadora recibe una fuerza de la pared que impulsa hacia adelante. Es lo que yo manifestaba. Entonces, en nuestro ámbito cotidiano, en muchas veces, casi la mayoría del día, procedemos a coger una cosa, le damos movimiento, o te subes en una bicicleta, comienzas a pedalear, accionas y reaccionas sobre los pedales, realizas un movimiento, la bicicleta comienza a andar, lo mismo sucede en una motocicleta, colocas los cambios, colocas la primera velocidad, luego la segunda, y comienza a darle el movimiento según esa, en este caso, la aceleración que se le vaya dando. Esa es la forma de la acción y reacción. Hay otras veces que, por ejemplo, tú tienes una pelota en la mano, por ejemplo, la pelota de básquet, accionas, lanzas hacia el aro y ahí provoca una reacción con movimiento, ¿verdad?
Eso significa la tercera ley de Newton. Entonces, estas leyes están totalmente relacionadas las tres, ¿sí? En la mayoría de los días que estamos o que salimos a realizar alguna actividad dentro de la ciudad, por ejemplo, ustedes van a encontrarse muchos movimientos, es decir, están aplicando lo que es acción y reacción. Y ahora vamos a ver el ejemplo, porque aquí se indica los pasos del método científico que se pueden apreciar en las tres leyes de Newton. Ahí están los pasos de observación, planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la experimentación, el registro de datos, análisis, interpretación y confirmación de la hipótesis. Miren, ustedes pueden coger los ejemplos que le está dando el libro, pero repito, son solo ejemplos porque usted también puede coger otro ejemplo relacionado con las tres leyes de Newton que, por supuesto, intervengan las tres leyes. Ustedes las relacionan y ven y hacen los pasos del método científico. Yo aquí les dejo mi ejemplo. Yo escogí ese que me pareció interesante, el de los dos carritos, ¿sí? Ustedes observan los dos carritos. Primero, los carritos deberían haber estado en inercia, ¿verdad? ¿No? Una vez que comenzamos a ubicarle lo que es la cuerda o la piola con las respectivas masas, que estas masas pueden ser pesos que usted tenga en su casa, no simplemente adquirir unas pesas, por supuesto, porque hay pesos en su casa, hay tablas, hay cubos de madera, usted puede tener en el patio de su casa o de material reciclado, ¿no? Estos carritos se los puede armar con cartón, tú puedes armarle con, con tapas de botella, en fin. Trata la mejor manera de armar tu experimento. Por eso es necesario que tú armes un experimento en tu casa. Le demuestras al profesor a través de tu pequeño experimento de material reciclado, por supuesto, que tú estás aplicando las tres leyes de Newton. Yo aquí te estoy dando la base de lo que tú vas a hacer, porque te indican que indiques los pasos del método científico, pero para ello tienes que hacer un experimento real, por supuesto. Las piolas lo tienes en tu casa, cartones o maderas, eh, para que tú puedas armar este experimento. Los carritos estuvieron en inercia. Si le pongo la soga y le pongo un peso, es una fuerza hacia abajo, que viene a ser la fuerza del peso mismo. El peso es igual a la masa por gravedad, y eso lo sabemos. Una vez que tú le vas poniendo al peso, si ves que no se mueve, le pones otro, y ya ves que se mueve. Por ejemplo, si se mueve poco, porque aquí estoy pensando que dicen 0,25 newton de fuerza, dio una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Recordemos que la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado, porque la aceleración, si recordamos, es la velocidad en una unidad de tiempo. Y velocidad, si es metros sobre segundo, dividido para el segundo, viene a ser metros sobre segundo al cuadrado. Y mira, si le sigues aumentando, 25 newton más de fuerza, aumentaría el doble. Si lo aumentas 25 más, 0,75, aumentaría el triple, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y si le pones un newton de fuerza, aumentaría el cuádruplo, que es 4 metros sobre segundos al cuadrado. Pero mira qué pasa con la fuerza dividido por la masa, es constante, es decir, esta sería la masa del objeto, la masa de las pesas de las que te estoy hablando. La masa se mantiene constante, la aceleración aumenta y la fuerza aumenta, pero la masa de lo que tú vas aumentando se mantiene constante. Entonces aquí en este ejemplo, yo he detallado que hay las tres leyes de Newton, pero repito, este es ejemplo mío. Usted puede buscar otro ejemplo o consultar en su libro de física de primero, de segundo, tercer año, según el caso, y usted elige su ejemplo para que pueda aplicar el método científico con las tres leyes de Newton. Vamos a seguir estudiando este ejemplo que tengo. Luego viene el planteamiento del problema. Dice, se aplica una fuerza en un carrito en reposo. Esta adquiere una aceleración e inicia un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fíjate en que la aceleración que adquiere depende de la fuerza aplicada. Es lo que yo acabo de manifestar. Ese sería mi planteamiento del problema. Y miren, si ustedes tienen en sus casas mesas, aquí no es necesario que busquen estas pesas. Pueden, como yo les repetía,
pueden ver algunos cubitos de madera, las cuerdas finas, puede ser las cuerdas con las que juegan los trompos o para amarrar algún costal, una funda, ustedes pueden utilizar esa cuerda. Los carritos pueden hacerlo de cartón, aquí pueden de madera. Y estas poleas también lo pueden hacer con materiales reciclados, tratando de que la cuerda pase por ahí. Bueno, esta es una polea con abrazadera de mes, realmente, pero ustedes tienen que tener su propia imaginación para poder crear una pequeña polea con con alguna tapa de botella, puede ser, con un clavo que dé vuelta, que esté proporcionado ahí en la mesa. Ya esto ya queda en criterio de usted, pero es necesario que haga su experimento. Esta es la hipótesis, la formulación de la hipótesis me dice, cuando la fuerza aumenta, entonces aumenta la aceleración de los carros. Eso tiene que comprobarse. Y es verdad, va a aumentar lógicamente. Por eso yo le he puesto como hipótesis que va a ser comprobada con su experimento. Y por acá tengo el registro de datos. La fórmula principal de la segunda ley de Newton es la fuerza igual masa por aceleración. Aquí está despejada la masa, fuerza sobre aceleración, y la aceleración, fuerza sobre masa. La que están empleando aquí es la última. Están dividiendo las dos y estamos obteniendo una masa constante. Si yo divido 0,25, lo divido para sí mismo 0,25, tendría 1, ¿ya? 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? La masa es constante. Si divido la fuerza 2, que viene a ser los 0,50 para los 0,25, que es la masa, tendré un total de 2. Si divido 0,75 para 0,25, total de 3. Y si divido ahora 1, dividido para la masa, que es 0,25 nuevamente, me da 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y miren, la relación ahora entre la fuerza y entre la aceleración me da como resultado una masa que es constante, ¿sí? Entonces, si la fuerza va aumentando en el ámbito de las X, en el eje de las Y, la aceleración va aumentando. Aquí tengo la graficación de 0,25 con 1 metro sobre segundo al cuadrado, 0,5 con 2 metros sobre segundo al cuadrado, 0,75 con 3 metros sobre segundo al cuadrado y 1 newton con 4 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está el análisis e interpretación. Repito, el registro de datos con el análisis e interpretación concuerdan las dos, están relacionadas. Y miren, y por último hacen la confirmación de su hipótesis. Aquí yo puse el gráfico nuevamente. Ahora escribí que mientras aumenta la fuerza, la aceleración aumenta de manera directamente proporcional. La variación de la fuerza va de 0,25 newton. La variación de la aceleración está de 1 y 1. Va aumentando 1, 2, 3 y 4. Y la recta de color rojo significa que la masa es constante de este ejercicio. Este es mi ejemplo, señores estudiantes. Usted puede aplicar su propio ejemplo. Y la actividad 3 indaga más aplicaciones de las leyes de Newton de los textos integrados de física 1, 2 y 3 de bachillerato general unificado. Pero vas a resolver los ejercicios del 12 al 14 propuestos en la página 66 del texto de física de primer año. Es decir, aquí está la página 66, le he capturado 12, 13 y 14. Vamos a ver. Yo para que ustedes lo puedan entender mejor, yo he procedido a resolver estos problemas, pero ustedes también tendrán sus propias explicaciones. Aquí tenemos el ejercicio número 12. Vamos a dibujar un esquema de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Primero te piden una estatua fija en un pedestal. Yo aquí le puse la Estatua de la Libertad. Está aquí un pedestal. Las únicas fuerzas que aparecen serían las siguientes. Del centro de masa aparece lo que es el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad y siempre va a estar dirigida hacia abajo. Es decir, si ustedes saben que la gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, esto va a ir hacia abajo. Lo he ubicado con una flecha de color roja aquí. Y la normal viene a ser una fuerza imaginaria, como que aparece en sentido contrario del peso. La normal la vamos a trabajar con una N manuscrita, ¿sí? Para no confundirlo con el Newton, vamos a hacer una N manuscrita. Y la normal aquí en el sistema del eje de las Y va a ser igual al peso para que se equilibre.
Es decir, es como una fuerza imaginaria. Cuando tú estás sentado, por ejemplo, yo que estoy aquí sentado, yo tengo un peso hacia abajo y una normal hacia arriba. O cuando vas dentro de un ascensor, también vas un peso, aunque llevarías también la fuerza del ascensor cuando asciende o desciende, pero siempre va a haber una normal que está dirigida hacia arriba, ¿ya? Y recordemos que este peso está accionado por la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Así quedaría nuestro esquema de literal A, de la estatua fija en el pedestal. Y de literal B, una mesa apoyada en el suelo sobre la cual se ejerce una fuerza vertical. Observen. ¿Cuál es para mí aquí está el peso, la fuerza vertical, aquí está el peso, ¿sí? Aquí está el peso. Este peso vendría a ser el peso de la mesa más el peso del florero en este caso. Y siempre para arriba aquí va a haber una normal. Entonces aquí tendrías un peso que estaría relacionado, repito, con el peso de la mesa más el peso del florero que está encima de la mesa. Formarían un solo peso que aquí le he puesto con color verde. Y la normal siempre va a estar ¿hacia dónde? Hacia arriba. La normal aparece cuando se asientan dos bases. En este caso el florero y la mesa. Ahí tenemos. Muy bien. Continuamos. Y aquí está un ejercicio que por supuesto también los he resuelto para que no se les haga muy complejo, pero les voy a explicar de dónde salen estos valores. Un baúl de 10.5 kilogramos está apoyado en el suelo. Si se tira de él verticalmente hacia arriba con una fuerza de 52.9 newton, determina el valor de la normal. ¿Quieren saber el valor de la normal? A ver. Primero sabemos que la fuerza normal es con una N manuscrita, pero también viene a un newton. El peso viene a un newton. La masa en kilogramos y la gravedad en 9.8. Aquí está el baúl. Aquí yo he diseñado como que tengo una soga que lo voy a jalar hacia arriba, la flecha de color verde, lo voy a jalar hacia arriba o lo voy a tirar hacia arriba con una fuerza de 52.9 newton. Si este baúl está sobre nuestro suelo, significa que del centro de masa del baúl aparece el peso. Y el peso es igual a la masa por gravedad. Necesitamos encontrar el peso porque miren, el baúl tiene 10.5 kilogramos, nos están dando la masa. Si a esa masa de 10.5 kilogramos lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, tendría un total de 102,5 newton. Recordemos que el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado en física equivale al newton, ¿ya? Por aquí ya tenemos entonces el peso del baúl. Tenemos la fuerza y por supuesto la recta que está de color azul, que le he puesto un poco al lado, porque en realidad tiene que ir encima de la flecha verde, sino que para que se pueda notar mejor, ahí está la fuerza normal. Esa fuerza es la que te piden. Entonces, esto está un poquito fácil, porque miren, ¿ves? Si yo observo, esto está hacia arriba, los valores que van hacia arriba es positivo, y en el plano cartesiano los valores que van hacia abajo, como el peso, es negativo. Entonces, como el baúl se encuentra en un estado de inercia, yo puedo aplicar la primera ley de Newton. Como está en el eje Y, puedo decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas están hacia arriba? La fuerza, que es positiva, aquí está, más la normal, que también está hacia arriba, que es positiva, y menos, ¿por qué menos? Porque el peso está hacia abajo, menos el peso igual 0. Ahí tengo una ecuación de condición de equilibrio. Como quieren saber la normal, significa que este peso que está restando pasa al otro término a sumar, y esta fuerza que está sumando pasa al otro término a restar. Entonces, la fórmula para la normal en esta caja me quedaría el peso menos la fuerza que tú estás aplicando al tirar. Si el peso ya sabemos que es 102.5 newton, menos la fuerza con la que has levantado son 52.9, me da un total de la normal de 49.6 newton. Esta es la resolución de mi ejercicio. Muy bien. Y el 14 dice, explica por qué cuando un automóvil toma una curva sobre un pavimento helado
corre el riesgo de deslizarse. Bueno, vemos que cuando hay un ambiente, por ejemplo, helado, hay nieve dentro de la carretera de asfalto, esto tiende a tener menos fricción, por lo tanto, no se me está dando la fuerza centrípeta, es decir, no está accionando, casi no está haciéndose esa fricción sobre las ruedas, es decir, tiende a derrapar, puede salir, provocar un accidente, porque no se adhiere a la superficie. Entonces, ¿qué es lo que yo puse? Para que el auto recorra la curva debe existir una fuerza centrípeta que está suministrada por la fuerza de rozamiento entre las ruedas y el pavimento. Si hay hielo, miren, si hay hielo, la fuerza de rozamiento no existe o es muy pequeña, es decir, no hay rozamiento. Por lo tanto, el auto tenderá a seguir la trayectoria recta que tiene antes de ingresar a la curva. Es por eso en muchos casos, miren cómo esto nos está relacionando, en muchos casos hay accidentes porque comienza, por ejemplo, a nevar, comienza a llover un poco, hay poca fricción en el suelo. Entonces los carros, como van a su determinada velocidad, tienden a salir del carril y ahí provocan los accidentes por falta de esa fuerza centrípeta, ¿sí? Esta sería mi explicación. Si tú ves que falta algo en la explicación, lo puedes ubicar tomándolo como tu aporte, ¿sí? Y vamos a ver, elabora un modelo 2D de las tres leyes de Newton en un rectángulo de cartón de tamaño INEN para poder adjuntarlo en su caja de portafolio. Estos son los modelos de tamaño INEN, ¿ya? INEN. Tenemos la hoja A0, que es la grande, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 7, 8, A9. Bueno, para yo poder establecer, tú puedes escoger, yo te recomiendo que escojas un tamaño un poco más grandecito. Por ejemplo, yo he cogido el tamaño A2 de 420 por 59.4 milímetros para poder elaborar mi modelo 2D. Aquí les voy a dejar mi ejemplo. Miren, yo tengo aquí el cartón de esas dimensiones. Si yo paso esas dimensiones a centímetros, tendría 42 centímetros por 59.4 centímetros. Tenemos los tres gráficos de las tres leyes de Newton. Estos gráficos tú los puedes dibujar, puedes utilizar tu creatividad, puedes utilizar colores, puedes utilizar papeles reciclados, marcadores y ubicarle los nombres de las tres leyes. Ley de inercia, ley de la fuerza y ley de la acción-reacción. Por aquí puse el nombre que viene a ser el nombre del estudiante y el curso de primer año BGV, porque recuerden que esto va a ir en tu caja de portafolio. Es decir, este cartón de 2D con las tres leyes de Newton, tú tienes que presentarlo una vez que acabe este proyecto, que ya lo estamos terminando. Y así más o menos te quedaría, pero los gráficos ya quedan a tu potestad, quedan con tu propia imaginación y tu propio diseño, dependiendo de lo que tú investigues, ¿no? De las tres leyes. Y tenemos la actividad número 4 de la semana número 5. La creación artística en ocasiones sigue un proceso y responde a problemáticas y conceptos sociales. Con base a este supuesto existen algunas similitudes entre el arte y la ciencia. Para la elaboración de una obra de arte es necesario planificar. Para ello se pueden recurrir bocetos y a esquemas. Las obras de arte se crean a partir de un proceso que permiten conceptualizar y plasmar las ideas sobre un soporte que puede ser un bastidor, una pared, una cartulina, una superficie de madera, metal o arcilla. Representarla a través de la expresión corporal, danzas, coreografías, entre otros. La indagación de artistas referentes permite conocer qué estilos tienen, cómo generan sus ideas y cómo representan o las construyen a partir de diversos recursos, soporte y materiales para plasmar el producto de su inspiración. En la creación de la obra se pueden llevar un registro de gráficos, fotografías, guiones, sonidos, guión gráficos, storyboard para afinar y modificar aspectos que se requiera corregir. En el proceso de comunicar ideas, temas o conceptos, se puede usar las problemáticas sociales, eventos históricos y emociones como la alegría, el optimismo, el pesimismo o tener de referente a la naturaleza. Bueno, una vez que has leído ese texto, vas a responder la pregunta.
¿Cómo compararía las ciencias y la educación cultural y artística tomando en cuenta que ambas disciplinas emplean procesos y recursos en la obtención de una creación o un producto final? Aquí les dejo mi criterio. Mi criterio es el siguiente. La idea más común acerca de la educación cultural y artística es que enseñar arte significa solamente enseñar a los estudiantes a crear objetos o acciones artísticas. Sin embargo, en el mundo del arte, fuera de la escuela, no solamente se produce arte, creación, sino también se observa, aprecia y critica. Apreciación, se investiga su entorno social, el político, el religioso, el histórico. Y se realizan reflexiones filosóficas acerca de la naturaleza del arte, que para nosotros es la estética. Por eso aquí les dejo un gráfico, como para ustedes pueden ir relacionando, que a veces hay pinturas o hay trabajos que son elaborados por diversos autores que dejan una huella, digamos, con relación a sus líneas, a su geometría, expresan sentimientos, expresan una forma de decir sus vivencias, ¿ya? Eso es lo que significa esta pregunta, pero también queda a base de tu criterio. Y tenemos la gincana dentro de casa. Cuando dos personas jalan un sentido opuesto, una misma soga, y esta permanece en el mismo punto, también se observa que hay una acción y una reacción. Es por ello que el juego de la soga o el tira y afloja se adecua perfectamente como ejemplo de la tercera ley de Newton. Para cada acción hay una reacción igual a la opuesta. ¿Cómo podemos jugar en familia para aplicar la tercera ley de Newton? Esta actividad la puedes realizar con elementos que tienes en casa. Además, puedes añadir algunos juegos que conozcas. Aquí vemos cómo dos personas están jalando, ¿verdad? Las cuerdas. Y por supuesto, ahí están la ley, la ley de la acción y reacción. Jalas y el otro reacciona yéndose hacia adelante. O la otra persona jale hacia atrás y también reacciona a la siguiente. Aquí tenemos en esta actividad 5, seguimos los juegos. Aquí hay 4 juegos. Consigue una cuchara, un limón, un huevo falso, papel hecho bolita. Por eso te pedían al inicio de esta semana que tú tengas esos materiales. Señala un punto de partida y un punto de llegada con un zapato. Párate en el punto de partida junto a un familiar. Cada uno se pondrá la cuchara en la boca con un huevo. A continuación tendrá que correr hasta la línea de llegada, evitando que se caiga el huevo que tiene en su cuchara. Caso de que se caiga, debe ser cogido por el participante, tiene que volver al punto de partida y empezar de nuevo con la carrera. Para la carrera de los 3 pies, amarra tus pies con un lado izquierdo y el pie derecho. Un compañero recorre una distancia determinada, coordinando sus pasos para que logren correr y no solo caminar. Miren cómo han escogido una actividad de educación física para poderlo relacionar interdisciplinariamente con el área de física. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en la carrera del huevo con la cuchara, aplicas equilibrio, aplicas lo que es una fuerza con tu boca para poder sostener dicha cuchara. Hay velocidad, hay de todo ahí, ¿no? ¿Sí? El siguiente juego es transporta varios globos a un recipiente utilizando todas las partes de tu cuerpo excepto las manos. Al llegar al final debes hacer que el globo ingrese en el recipiente. Ahí tenemos el tercer juego, realiza una carrera en la que tengas que llevar un vaso lleno de agua en la palma de tu mano evitando que el agua se caiga y se riegue su contenido. Y para el último juego, miren, para el juego de las 3 en raya, buscas piedras, que esto lo puedes conseguir afuera de tu casa o en el patio, las más redondas que pueda y decóralo con un marcador, tal como lo observan. Le vas a ubicar, dibuja 5 círculos y 5 X. Luego en una hoja dibuja las rayas para jugar 3 en raya. Puede ser una hoja o puede ser un cartón también, ¿no? Cada jugador tiene un turno. Ahora, una vez que tú hayas experimentado estos juegos con tus familiares, porque es importante también que lo hagas ahí en familia, la ficha pedagógica te dice, escribe en una hoja la respuesta de las siguientes preguntas. ¿Cuál de estos juegos que consideras que aplican las leyes de Newton? ¿Cuáles son y cómo se aplican? Bueno, aquí están cada uno de mis respuestas. Usted tendrá sus propias respuestas. El primer juego, que es el de huevo y la cuchara, está en las condiciones de equilibrio del huevo y la cuchara. Ahí está también la inercia. En el juego de los globos está la segunda ley de la fuerza, transportar el globo hacia el recipiente. También la ley de la fuerza al sostenerlo con la boca. Miren,
En el tercer juego también la primera ley de Newton al equilibrar el vaso con el agua, dice para que no se derrame. En el cuarto juego acerca de las de tres en raya es la primera ley ya que la piedra se mantiene asentada sobre el juego que puede hacer una tabla o en inercia. Y bueno, tú vas a buscar, puede ser que tengas otros juegos, no solamente los que están en la ficha, porque se trata de que tú también investigues y puedas sacar tus conclusiones de esos juegos a través de las tres leyes de Newton. Y con esto hemos culminado nuestro proyecto número 2, señores estudiantes. Recordemos que este viene a ser el examen de nuestro primer quimestre. Muchas gracias, señores estudiantes.